Cada día hay nuevos desafíos que enfrentar. ¿Qué hacer? ¿Por dónde empezar? ¿Qué dirección seguir? Son retos del diario vivir. Si quieres dar en el blanco y terminar el día en victoria, necesitas escuchar la voz de Dios. Aprendamos en este día junto al equipo de Vida Visión Radio a escuchar la voz de Dios y así tomar las mejores decisiones. Bienvenidos a nuestro editorial de hoy. Sean todos bienvenidos a nuestra editorial BBR 89.7. Hoy desde Maracay, como cada día de lunes a viernes, transmitiendo esta hermosa mañana 9 de junio a través de los 89.7 del dial y también por Facebook Live en nuestra cuenta Vida Visión Radio. Les saludamos en esta mañana Luis Rodríguez, Robert Sánchez, quien les habla, su amigo y hermano el pastor Diego Ortiz, y del otro lado de la consola tenemos a Abraham Moreno, quien nos conduce en esta hermosa mañana. Y nos encontramos hoy en una nueva emisión del editorial. Recuerde que usted puede llamarnos también a través del 0424-369-9517. Esta es nuestra línea permanente de Vida Visión, a través de la cual usted a lo largo del día puede comunicarse, pero también interactuar con nosotros en cada programación al aire, en especial en el editorial 0424-369-9517. Puede hacerlo también si nos sintoniza a través de Facebook Live por el chat adjunto, y de esa manera entonces podemos interconectarnos. Le animamos a que puedas compartir el live y esta transmisión con otros familiares y amigos, y de esa manera crecer en esta hermosa familia en la cual cada día nos sentamos a la mesa, en esta mesa redonda de compartir y de diálogo, en el cual el objetivo cada mañana es que podamos interactuar con respecto a nuestra experiencia personal en nuestra búsqueda con Dios, de escuchar su voz para enfrentar la jornada. Es extraordinario saber que Dios se revela y se manifiesta su creación. No solamente nos habla su creación, lo que Él ha hecho, no solamente nos habla su palabra porque está allí plasmada, sino que Dios cada día desea revelarte su propósito, su voluntad, y tiene dirección específica a través de la cual nosotros podemos apoyarnos en la toma de decisiones, por medio de las cuales recibimos su consejo, recibimos su consuelo, recibimos su dirección, recibimos advertencias, por medio de la cual crecemos en sabiduría, en inteligencia, hallamos discernimiento. Dios nos habla por diferentes propósitos y en especial porque Él ama a su creación y desea que sepas que no estás solo. Él es un Padre que desea extendernos su mano para ayudarnos en la jornada de la vida que Él nos ha otorgado. Así que cada mañana compartimos unos y otros nuestra experiencia, y a través de ella pues es extraordinario cómo crecemos, cómo nos nutrimos, y el propósito de hacerlo al aire es que usted también sea partícipe de eso. Esto también forme parte de una experiencia que usted pueda llevar a casa, que usted pueda compartir con su familia, que usted pueda llevar a su empresa, y que se convierta en un estilo de vida, de escuchar a Dios y caminar en función de su orientación, lo cual cambiará la dinámica de cómo usted hasta ahora ha enfrentado las circunstancias, y usted verá lo maravilloso que es contar con el auxilio de Dios, con su ayuda, con su voz, ante las diferentes vicisitudes que cada día tenemos que enfrentar. Ahí empezamos a experimentar su paz, ahí empezamos a darnos cuenta de su poder, de su grandeza, y esto nos lleva a alabarle, a glorificarle y realmente a disfrutar de la bendición de contar con su auxilio y con su amor. Así que bienvenidos una vez más esta mañana, y estaremos entonces compartiendo con ustedes de esta travesía hermosa, apasionada, que es escuchar a Dios y vivir en sus caminos. Buenos días, Luis. ¿Cómo estás? Buenos días, pastor. Buenos días a todas las personas que nos escuchan esta mañana. De verdad agradecido con el Señor. Y le comentaba ahora a Abraham que no me caí de la cama, sino que el Señor me tumbó. Porque realmente... Ahí vimos tempranito chateando por el grupo de la radio. Sí, tenía desde las 4, estaba un poco inquieto
y de repente a esa misma hora se me quitó el sueño. Y yo decía, Dios mío, no, ahora son las 4, van a ser las 4, necesito dormir un poco más porque el día es largo. Entonces intenté devolverme, quedé dormido, pero dando vueltas. sí. Entonces hubo un momento que me quedé de agarrar el sueño, y en ese momento soñé con una persona, un amigo, pues, y el Señor, en el sueño, o sea, en el sueño que tuve, sentí que Dios me estaba diciendo que me levantara a orar por él, porque el sueño era que la persona moría, en el sueño, pues, que la persona estaba muriendo, y fue tan real, o sea, me pareció tan real el sueño, y de repente fue confuso porque era que me estaban diciendo que había muerto. Pero entonces cuando yo llego a mi casa me di cuenta y me enteré por otras personas que me dijeron, no, el que tú conoces no murió. Entonces el Señor me dio una palabra que está en Juan 15:13. Es muy conocido este versículo, y dice: nadie muestra más amor que quien da la vida por sus amigos. El Señor me daba este versículo y pensaba en esto, meditando en esta palabra. El Señor lo que me hacía sentir particularmente es que el amor de Él por todas las personas, por toda su creación y sus hijos, es muy profundo. O sea, su amor es a tal grado de que pone a interceder o pone a abogar por otros, a una persona en específico. En este caso, yo no sé si la persona se sentía mal. Hasta los momentos me dijeron que sí, que era que estaba un poco enfermo, pero Él mueve a quien Él desee para abogar por otra persona, para interceder por otra persona. Y qué mayor amor que demostró Jesucristo por todos nosotros, que se entregó en la cruz, que dice el versículo que la persona que se entrega o da su vida por otra persona, sea padre, madre, hijo, la persona que sea, este amor, esto es verdaderamente amor. También leí alguna vez que dice que cuando te dejas o cuando te quitas de la boca el alimento para dárselo a otro, eso es parte del amor, pues. Y el Señor padeció hambre, sueño, una infinidad de cosas para entregarnos de su amor, para darnos parte de lo que hoy podemos disfrutar. Tremendo eso que nos compartes hoy, Luis, cuando, citando la palabra, nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Y eso me recuerda también a la palabra que esta mañana el Señor me hacía reflexionar. También desde muy temprano, ya a las 2:30, desperté y estuve entre dormido y despierto buena parte de la madrugada, meditando en muchas cosas. Y el Señor me recordaba en el libro de Amós una declaración que dice: porque no hará nada Jehová Dios sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Y este profeta Amós estaba hablando acerca de que Dios revela, nos muestra muchas cosas, las que están obviamente conforme a su voluntad, revelarnos con propósito. Y eso es maravilloso, porque Dios a veces nos advierte y nos revela su voluntad con respecto a nuestra vida y a veces con la vida de otros. En muchas ocasiones es algo que no podemos entender, pero forma parte de la realidad de Dios. Y en estas ocasiones, por medio de estos sueños, visiones, Dios nos muestra dirección y sabiduría. Y eso tiene que ver con orar y también con actuar en algunas ocasiones. Lo que nos decía Luis, ¿verdad? Ahora, de que fue inquieto para orar por un sueño en el cual veía una situación de peligro en un amigo que lo llevaba incluso a la muerte, y eso no le permitió descansar, y eso te llevó a orar. Y meditaba en esta palabra también porque estaba meditando en cosas que Dios me ha hablado, que ha hablado a mi esposa con respecto a situaciones, y que a veces las vemos como malas, pero en otras ocasiones no vemos el privilegio de que Dios nos habla
y que muchas veces nos habla para cosas que no ocurran, nos habla para que nosotros participemos, y a veces una acción puede evitar un hecho, un cambio de actitud puede evitar que algo se manifieste, que algo se rompa, que algo se dañe o que algo acontezca. Y recordaba cómo muchas veces Dios en sueños nos advierte de circunstancias, de peligros, en los cuales en ocasiones nos puede advertir de la posibilidad de un robo, la posibilidad de un siniestro, nos advierte también ante el desenlace que pudiera haber en la familia, con los hijos, y forma parte de la manifestación del amor de Dios, revelarnos acontecimientos que a veces no son los que nosotros queremos que nos revele, pero Él nos revela conforme a su voluntad. Y dice la Biblia: clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y también nos enseña la palabra que el sabio ve el mal y se aparta. Y en ocasiones también Dios nos habla para alentarnos, para prevenirnos. Y me sumo pues a esto que nos comparte hoy Luis, porque hoy me hacía Dios meditar también sobre lo importante que es darle valor y consideración a las señales que a veces el Señor pone en el camino. Y eso no significa que nosotros entonces vivamos como paranoicos, sino que demos justa apreciación a aquello que Él nos muestra. En especial cuando a veces tenemos sueños, pues la recomendación que yo puedo hacerle es que usted vaya en la presencia de Dios y presente ese sueño. Padre, tuve este sueño, quiero que tú me reveles si este sueño, la razón por la cual, y si hay personas o eventos, podamos interceder para que se haga conforme a su voluntad, en especial cuando Él está inquietándonos a favor de ese hecho. Así que la palabra que entendía hoy era pues valorar esto y también tomar acciones al respecto en aquellas áreas que nosotros podemos discernir que nos corresponde hacer algún ajuste o alinear alguna área de nuestra vida. Amén. Sí. Aquí tenemos conectado a Yelisa Hosto. Buenos días, mi pastor, hermanos en cabina, saludos y bendiciones. Saludos, amigo Diego, un abrazo. El pastor Antonio Campos. Antonio, saludos, se te quiere. Glenny de Jersey, bueno. Buenos días. Dios les bendiga, recibiendo la porción del maná de hoy. Fabricio Orellano, buenos días, pastor, Dios les bendiga, Dios le guarde. El pastor Antonio Campos dice: Venezuela necesita los profetas del secreto íntimo del Señor. Así Amén. es. Bueno, alineado a lo que estamos compartiendo, cómo Dios se revela desde lo sobrenatural, pero por medio de su palabra nos da dirección para que nosotros podamos tomar de esa revelación y aplicarla y tener una participación activa para alinearnos con los propósitos de Dios. Cuéntanos, Robert, esta mañana te he visto activo desde que comenzamos y antes. Sabes que ayer me fui inquietado por ese mensaje que nos pasó el pastor Jesús Ortiz, de la quietud, de la tranquilidad, de estar, sí, del estar confiado. Y esta mañana estaba leyendo en Mateos 11, del 28 al 30, que dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis el descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y más adelante habla de que quién conoce más al Padre que el Hijo, y quién conoce más el Hijo que el Padre. Y meditaba en esto, y el Señor me ministraba eso, que mientras más comunión tengamos con nuestro Padre, que es nuestro Creador, que es el dueño de nuestras vidas, se nos va a hacer más fácil. Porque estaba eso en mí, pero oye, llegar a tal punto de estar tranquilo, así, súper en paz. Y uno siempre tiene, tú sabes, con lo que decíamos ahí, uno resuelve por aquí y hay otra cosa aquí, hay otra preocupación, uno va resolviendo y van saliendo otras cosas. Y yo decía: wow, Señor, pero ¿cómo podemos llegar a esa paz, a esa tranquilidad? Y resulta que mientras más tiempo nosotros pasemos orando al Señor, meditando en su palabra, teniendo comunión con Él, conociéndole a Él, resulta que eso es lo que va a hacer crecer en nosotros esa confianza, ¿verdad? De que si Él es nuestro Padre, ¿qué me puede pasar? Si Él es nuestro Padre, ¿qué me puede faltar?
Y es donde entra esa quietud, ese descanso, ¿verdad? Y por eso es que dice que vengan a mí los que están cargados y los que están trabajados, porque Él es el que nos va a hacer descansar. Entonces el Señor me ministraba eso, que yo voy a tener más descanso a medida que mi fe crezca, a medida que mi tiempo con Dios aumente. Entonces eso va a hacer que yo tenga paz, que yo tenga tranquilidad. Y yo le decía, wow, Señor, tú eres grande. ¿Por qué? Porque siempre va a haber una preocupación, va a haber una dificultad, ¿verdad? Porque eso es lo que nos hace a nosotros crecer. Si nosotros no tenemos una prueba, una lucha, una preocupación, ¿cómo nosotros vamos a crecer? ¿Cómo nosotros vamos a buscar una respuesta en Dios, que es el dueño de nuestras vidas, si no tenemos una prueba? Entonces siempre vamos a tener pruebas, siempre vamos a tener aflicciones, siempre vamos... Pero la diferencia es que cuando realmente creemos que nuestro Padre, que nuestro Dios, nuestro Creador, es el dueño de nuestras vidas, entonces Él comienza a direccionar esos pasos y es donde realmente podemos tener descanso, ¿verdad? Y es donde nosotros podemos tener paz. Sea cual sea la circunstancia, sea el problema que sea, nuestros procesos son diferentes. Para uno, mis procesos de repente para mí son demasiado grandes, pero cuando se los comento a otro dice, ah, vale, eso no es nada. Mira, te voy a contar lo que me está pasando a mí. Entonces uno, wow, qué tremendo, porque nuestros procesos son diferentes, pero si nosotros creemos que Dios es nuestro Padre, Él nos va a hacer descansar. Tremendo eso que nos comparte Robert, y precisamente tiene que ver con la convicción. La Biblia dice que nosotros, el Padre nos dio al Hijo, y cómo no nos dará con Él todas las demás cosas. Y eso hablando acerca de que el Padre nos dio lo mejor, y a través del Hijo nos ha dado una puerta de acceso a todo lo que el Padre es y a todo lo que el Padre posee. Pero muchas veces la crisis, el problema, la situación nos roba la paz, porque vemos en nuestras fuerzas que no tenemos respuesta. Pero precisamente por medio de ello, nuestra fe es afirmada cuando sabemos que las garantías de nuestra vida, de nuestra existencia y de nuestro futuro no está precisamente en nuestras fuerzas, sino está en la habilitación de la ayuda de Dios. Y eso lo vemos en el día constante. Nosotros crecemos en la jornada, y por eso creemos también que estos procesos de crisis, lo que Dios está haciendo es que te hace más fuerte, te muestra su fidelidad, te revela cómo, no precisamente porque más te preocupes vas a poder salir adelante, sino cuando te ocupas en lo que Dios te muestra que te corresponde, pero cuando podemos confiar sabiendo que Él no dejará hacer su parte. Y esa experiencia maravillosa de ver a Dios hacer su parte es la que nos afirma, es la que nos da descanso. Ayer cuando nos compartía Jesús Ortiz, hablando acerca de precisamente cómo muchas veces nos afanamos por decisiones y situaciones que se escapan de nuestras manos, tenemos que hacer nuestra parte, pero Dios hace la suya. Y es como poder entrar en el reposo, en el descanso, porque no solamente decíamos ayer que amar a Dios no quiere decir que nosotros perdamos el reposo, porque a veces amamos a Dios pero no sabemos reposar en Él. Sí. Pero en la confianza que viene de la continua experiencia donde vemos su mano actuar, y entonces decimos, si lo hizo ayer, lo hará de nuevo. Y esa convicción es por medio de la cual nosotros experimentamos paz y tranquilidad en nuestra vida. Bienvenido, Jesús Romero. Así es, muy buenos días de verdad a todos nuestros oyentes de Vidavisión Radio 89.7 FM y los que están conectados vía Facebook Live. Aquí está Fabricio Arellano. Buenos días, Pastor Diego. Qué bueno. Buenos días, Fabricio. Está también el Ministerio Campo. Sí, ahorita los estuvimos saludando por el aquí chat. Está Vela. Ok, bueno, estamos en vivo. Así es. En el libro de Juan, en el capítulo 9, en el versículo 16, había ahí una controversia porque el Señor había sanado a una persona ciega
y lo había hecho en el día de reposo. Y entonces entró una controversia allí en los fariseos y los que estaban en el templo. Dice de la forma siguiente, ¿no? Acá en la escritura. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Pero otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer señales? Y había disensión entre ellos, mi pastor. Esto le habló a mi corazón, porque en verdad, primeramente ellos no entendían o no entendieron nunca que Jesús mismo era el reposo del Señor para ellos y hoy también para nosotros. No lo entendían, no lo razonaban, no lo lograron comprender y lo llevaron a la cruz del Calvario. Claro, era su propósito también. Pero nosotros hoy, por ejemplo, en mi caso, mi pastor, esto me llamó muchísimo la atención porque a veces nosotros cometemos este mismo error. Yo he cometido este mismo error. Cuando yo me levanto contra un pastor o un líder cristiano por algún hecho que ha ocurrido, pero yo no entiendo qué es lo que Dios está haciendo a través de esta persona o a través de ese hecho, lo más lógico y lo más razonable es que yo ore, mi pastor. Es que yo entre en oración por esa persona o por lo que esté ocurriendo, pero no irme a juzgar y a condenar a esta persona como que si es o no es de Dios, o si está con Dios o no está con Dios. Yo tengo un dicho cristiano, muy cristiano precisamente, que es: por sus frutos los conoceréis. Y siempre me salgo por la tangente con esto, ¿no? Bueno, por sus frutos los conoceréis. Ve el trabajo que ha hecho, ve el trabajo que hace, ve lo que dice, y bueno, y eso es. Pero ciertamente lo que me llama la atención es esto, mi pastor, que no entremos en ningún juicio de lo que pueda estar ocurriendo con un hermano, con un amigo, con un vecino. O sea, no ser prejuiciosos con esas cosas y más bien confiar en que Dios es el que está haciendo las cosas a nuestro alrededor. A veces yo he caído en esto, de verdad, hoy reconocí delante de Dios que muchas veces he caído en la crítica de algún líder cristiano. Hoy en día por las redes sociales uno ve tantas cosas y entonces uno hace ese juicio y a veces se atreve a emitir alguna opinión. Pero de verdad hoy me llama la atención el que estos hombres juzgaron al Señor como que si no era de Dios, sabiendo que era de Dios. Y nosotros hoy podemos tener la fe y la certeza y la convicción de que Jesús ha procedido de Dios y vino a rescatar el mundo y hacerlo salvo por medio de su sangre. Hoy en día estamos en una situación tan delicada, mi pastor, de verdad muy delicada, que lo mejor es guardar nuestro corazón, porque lo más importante es que guardemos nuestras vidas, ¿verdad? Y que nos sostengamos en Dios y que sea nuestra vida. Mi pastora charló en estos días, decía algo similar a lo que estoy diciendo. Oye, lo más importante es qué está haciendo la palabra de Dios en tu vida y qué tú estás haciendo con esa palabra y qué es lo que esa palabra está afectando en tu propia vida, sin mirar a los demás, Y en este sentido, de verdad hoy yo puedo decir que esta palabra me llamó muchísimo la atención y guardar nuestras vidas es lo más importante, orar por cada uno, sostener a nuestros hermanos, aun cuando le veamos cometer algo que nosotros pretendamos o creamos que es un error. Dios tiene el control, Dios sabe lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque aún en Mateo 7:22
si es por medir frutos o medir milagros o medir acciones. Mateo 7:22 nos dice con toda claridad que en aquel día habrá gente que se levantará y dirá: oye, Señor, en tu nombre yo eché fuera demonios, en tu nombre yo hice esto, hice milagros, hice aquello, y sin embargo, el Señor les dirá: apartados de mí, no los conozco. Y es sumamente delicado, en verdad, es sumamente delicado. Para mí hoy estoy conmovido con esta palabra porque yo he cometido este error y lo confieso públicamente. No me avergüenzo de ello porque estoy en un proceso de cambio constante al cual llamo a todos nuestros oyentes a tener mucho cuidado con hacer juicio, con levantar tu voz contra alguien, así lo veas cometiendo algo que tú, para ti o para usted, no es lo correcto. Ore, llévelo a los pies de Cristo en oración, gima por él, llore por ella. O sea, hagamos justicia en Dios en oración. Tremendo eso que nos compartes hoy, Jesús, y a todos nuestros oyentes que nos siguen en nuestro editorial BBR, cada día compartiendo de la voz de Dios a nuestra vida. Y hoy Jesús nos habla precisamente en nuestro tiempo devocional, hoy a las 7 de la mañana. Cada día tenemos el tiempo con Dios y lo compartimos también. Y estábamos meditando en ese pasaje, el pasaje de Juan capítulo 9, 13 al 23, que habla del milagro del paralítico que Dios sanó, mejor dicho, del ciego, que Dios sanó, sí, haciéndolo en sus manos, pero que en vez de provocar alegría y regocijo a los líderes religiosos de su tiempo, les causó indignación porque se estaba violentando una norma que era la del día de reposo, que no estaba interpretada conforme a la naturaleza de por qué Dios había instituido ese mandamiento. Y lo que hicieron fue contravenir a Jesús y también poner en descrédito al ciego que había recibido la vista, y que, como nos dices hoy, Jesús, eso nos habla precisamente de que en ocasiones podemos elevar la voz con prejuicio o para hacer la crítica de acciones de otros sin conocer sus verdaderas motivaciones, o a veces desvalorizando el trabajo o el fruto que incluso es evidente. Y en ocasiones a veces es por envidia, en ocasiones a veces es porque tenemos una idea ya creada, y de lo cual el Señor nos llama a que nosotros podamos guardar silencio, y solo cuando tengamos una razón de peso y una justificación dada podamos nosotros intervenir, porque en ocasiones nos toca traer una corrección, traer dirección. Pero lo cierto fue que estos hombres ya estaban prejuiciados, y cuando empezaron a indagar y empezaron a buscar, ya ellos tenían un concepto sobre el hecho, y estaban simplemente queriendo justificar el pensamiento que tenían. Y decían: bueno, ¿será posible que este hombre sea de Dios cuando hace milagros en un día de reposo? ¿Y será verdad que este ciego verdaderamente estaba ciego de nacimiento? ¿No será que todo esto era un cuento y fue un montaje? Entonces, pero sus corazones estaban corrompidos y de alguna manera anhelaban de alguna forma descalificar a Jesús y buscaban cómo hacerlo. Y a veces nosotros nos podemos estar encontrando en esa misma situación. Y si es así, Dios nos habla precisamente para corregirnos. Y qué bueno cuando nosotros podemos abrir el corazón y decir: bueno, yo también en alguna ocasión he actuado así. Y no solamente en el campo de la fe, posiblemente en la comunidad o ante los líderes de nuestro entorno, en el área laboral o en el área gubernamental. Muchas veces justificamos nuestras apreciaciones y nuestras declaraciones, pero realmente nosotros podemos tener la fundamentación o cuál es la motivación de nuestra crítica o nuestro señalamiento. Todo esto nos llama a meditar en cuál debe ser nuestra postura, y Cristo es un modelo de sus palabras, de su intención y de sus motivaciones. Así que poderoso pues también esa reflexión esta mañana que nos haces, Jesús. Voy a saludar por acá. Buenos días. He tomado para mí la promesa de Dios que está en Isaías 54:13, donde Él nos enseña: por esto pongo en las manos de mis hijos, pongo en Él las manos de mis hijos, María Ángel y Juan José. Disfruto escucharles. Feliz día.
No me dice cuál es el privilegio. Sí. Dios les bendiga desde 23 de enero, su hermana Jesús Olivia Salas. Dios es bueno. Buenos días, soy Rosa de San Vicente, fiel, bendecida oyente de la emisora 89.7 FM. Es mi número preferido en mi equipo de sonido. Buenos días a todos. Sara, bien, hija. Te bendiga, Sheila Ramírez, buenos días a todos, bendiciones. Bueno, saludos, de verdad, un abrazo radial desde acá, desde Vida Visión. Así es, y bueno, también está con nosotros Josías Sánchez, parte del equipo. Buenos días, Josías, qué bueno compartir juntos al aire en nuestro editorial y queriendo aprovechar el tiempo, pues te cedemos los micrófonos para que nos compartas la palabra y la experiencia que has tenido con la voz de Dios en este día. Amén, buenos días a todos los que nos escuchan, todos los oyentes, muy bendecido día. La palabra que Dios me dio hoy fue impresionante, porque un pequeño versículo, el cual poco a poco que lo iba leyendo me iban viniendo más cosas, o sea, Dios me hacía entender cada vez más esto. Y este versículo por el cual Dios me habló hoy fue en Juan 7:38. Juan 7:38 y dice así: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esta palabra me pareció muy sencilla y corta, pero a la vez muy poderosa, ya que yo quise profundizar aún más este versículo. Y el primer pedazo dice, el que cree en mí. Entonces nosotros a veces pensamos que creer es solamente decir, no, si Dios existe, o no, si yo creo y ya. Más en nuestras vidas, nuestro estilo de vida no actúa como tal. Entonces creer, si no vamos a una definición de creer es estar seguros firmemente en aquello que decimos, en aquello que hacemos. Y se me venía un ejemplo a la mente de que nosotros siempre nos sentamos en sillas, normal, pero porque estamos seguros, porque creemos que las sillas nos van a sostener. Si nosotros no estuviésemos seguros o dudáramos de la silla, ¿cómo sería? Nunca nos sentáramos en una silla, siempre andaríamos parados y así. Entonces, eso le pasa a los que tienen sobrepeso también. Sí, como decía mi papá hace ratico, estar confiados en Dios. ¿Cómo alcanzamos eso de estar confiados? Así como este ejemplo, nosotros confiamos en que algo nos va a sostener. Así es igualmente con Dios. Si creemos en Dios, creemos literalmente en todo lo que dice su palabra, ya que creemos que Dios es una verdad absoluta, que tiene una historia y está aquí reflejada en la Biblia. Y sería en pensar en ello de creer en todo lo que dice, creer en todo lo que nos manda y creer en todo lo que nos ha prometido. Entonces, ya al creer esto, firmemente tenemos esa confianza, esa paz, que es la que empezaremos a vivir y cambiaremos, por así decirlo, nuestro estilo de vida. Empezaremos a tener una manera diferente de expresarnos, de ver las cosas, de leer, de hablar. Dios cambiará y transformará nuestra vida por completo, y como dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso es grande y es maravilloso, porque, o sea, tendremos que dar, tendremos esa agua de vida que dar, la compartiremos y será bien, porque eso es algo que Dios quiere, que con nosotros compartamos, que no nos quedemos nosotros solos y para nosotros y seamos egoístas, sino compartamos como hermanos, en la familia, en amigos, con nuestra nación, nuestra ciudad, esto que Dios ha depositado en nosotros. ¿Y por qué? Porque hemos creído firmemente en Dios y en todo lo que nos dice. Tremendo, Josías, y destaco algo que decías, porque estás hablando de cómo cambiar nuestra mentalidad, cómo creer en Dios, cómo poder entonces disfrutar de lo que Él nos ha prometido, que en nuestro interior correrán ríos de agua viva, la presencia de su Espíritu Santo, que traerá regocijo, gozo, que traerá también refrigerio, consuelo. Pero decías algo, y es que Dios es una verdad absoluta. Claro, el problema es que nosotros, para muchos, Dios no es una verdad absoluta, es una verdad relativa. Para algunos hay otras verdades, pero lo cierto es que Jesucristo se mostró como la verdad. Él dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida, y nadie va al Padre sino a través de mí. Y la palabra, este libro maravilloso, refleja o es una expresión
de Dios. Por tanto, Jesucristo es la palabra viva, y ver a Dios como una verdad absoluta nos cambiará la perspectiva de la vida por completo. Exacto, sí. Es una decisión, pero lo cierto es que la mayor evidencia está en Él. Y cuando nos adentramos en la palabra nos damos cuenta de la inerrancia bíblica, nos damos cuenta de cómo no hay errores. No se ha podido demostrar un error bíblico a lo largo de la historia, con todos los avances de la ciencia, la tecnología, de la arqueología. Y la esencia de ella es que es la verdad, y que es una verdad absoluta. Cuando reconoces a Dios como una verdad absoluta, entonces puedes rendirte a Él, puedes confiar en Él, porque sabes que lo demás son interpretaciones de la realidad, lo demás son apreciaciones de la humanidad, pero que la verdad está contenida en Él, y eso afirma tu vida y permite que puedas descansar, reposar, confiar y creerle a ese Dios que no es solamente una opción, sino que es su consejo, el genuino, el verdadero y el que yo necesito. Así que poderosa esa meditación esta mañana, Josías. También está con nosotros Isaac Pedra. Buenos días, Isaac. Buen día, Diego. Quiero compartir algo, pero quiero ver cómo lo digo porque estamos en horario todo público. Muy importante. Quiero celebrar una victoria, de verdad. Estuve meditando muy temprano en esto, que ya son 10 años desde que Cristo me hizo libre de algo, y anoche experimenté que aún permanezco en esa libertad. Gloria a Dios. Y porque anoche tuve un sueño, de esos sueños donde Satanás escoge sus modelos y te los envía al sueño y buscan seducirte y hacerte pecar. Y hace 10 años yo era preso de ese tipo de sueños, de lo que llaman sueños húmedos, porque yo cavé un foso, un hueco, en el que pensé que iba a salir, pero me di cuenta que era tan profundo que después no pude salir, que fue la pornografía y todo este tipo de pecados y cosas y de pecados sexuales, carnales, que vienen con la pornografía. Y me costó muchísimo, Diego, muchísimo salir de allí. Y de hecho estuve preso en ese mundo, en esa cárcel como espiritual. 10 años. Y en esos 10 años yo estuve sentado, me rehusé a servirle al Señor estando en esas condiciones, porque la gente veía lo externo, líder, pero ese líder por dentro estaba más muerto que nada porque estaba sumergido en pecados sexuales. Y yo mismo me decía y yo, no puedo, hermano, no puedo, porque no quería servirle a Dios en esas condiciones. Le doy gracias a Dios por mantener ese temor. Pero me acuerdo que el último año decidí pelear. Esa es una condición que mi esposa estaba al tanto, yo lo hablaba con ella y la llamaba, Belki, otra vez, lo volví a hacer y con ella siempre tuve una comunicación y tratamos y hicimos muchas cosas, Diego. Busqué ayuda por internet, me metí en foro, una página que se llama libres.org, un montón de cosas. Y oraba intensamente al Señor por eso. Me acuerdo que hace 10 años yo le dije al Señor, no, me iré a secar orando, pero no me rendiré hasta que no me hagas libre. Como es la condición humana, Diego, yo cavé ese foso, me metí en él y después quise que el Señor me salvara. Pero bueno, de verdad ya no podía. Quería cancelar ya eso en mi vida, eliminarlo, ya pasar la página, dejar eso atrás, pero no podía. Entonces comencé intensamente en una oración, en orar específicamente por libertad. A veces uno cree que orando una semana, todos los días, una semana, ya uno alcanza libertad. Gloria a Dios si es así, Diego, pero estuve 9 meses orando, hermano, incesantemente, sin parar, sin detenerme, por alcanzar libertad. Me acuerdo que estaba en el trabajo, trabajaba en el CENIA de seguridad en ese entonces, y yo estaba viendo en Enlace una predicación, y como siempre, por el vacío que vi en mí y la desconexión con Dios, me sentía muy vacío y muy necesitado de Dios. Casi siempre terminaba llorando en las prédicas, era un común. Terminé llorando viendo una prédica como siempre.
Y como siempre empecé a orar otra vez pidiéndole al Señor que me ayudara, pues. Pero ese día hubo algo diferente, Diego. Comenzó una presencia de Dios totalmente diferente. Una presencia que inundó el salón en el cuarto donde yo estaba, tan fuerte que yo entendí en mi espíritu, este es mi momento. Dije, aquí esto no es una presencia de Dios normal, creo que el mismo Dios está aquí de verdad. Así mismo lo medité por la presencia tan fuerte que sentí, hermano, y le dije, Señor, sé que estás aquí. A diferencia de otro día, sé que estás aquí y te pido que me ayudes con este problema. Yo necesito ser libre. Y sabes qué bueno es poder hacer cosas, o sea, acabar tu fuerza. Le dije, ya no puedo, y delante de ti está todo lo que he hecho. Y qué bueno es haberlo intentado. Yo lo intenté con mi esposa, hablando con ella, me metí en foro, he orado, he hecho vigilia, he hecho ayuno. Yo le puse a Dios todo lo que había hecho. Delante de ti está lo que he hecho y ya no puedo, no tengo fuerzas. Diego, y escuché la voz de Dios por primera vez tan clara y tan fuerte que me dijo, sé libre. Y ese día murió en mi vida toda pasión desordenada. Dios me devolvió el control de mí mismo, el autodominio hacia esas cosas. Y desde ese día pude saltar las páginas pornográficas, pude rehusarme a ver todo ese tipo de cosas, imágenes, desde ese día hasta hoy. Y por primera vez experimenté algo que jamás había experimentado, que en uno de estos sueños, en el que Satanás envía a sus modelos, ya en el sueño yo tenía una actitud, estaba consciente y podía reprender, decía no, porque eso es pecado, y pude salir librado por primera vez después de ese encuentro con Dios. Y lo mismo pasó ayer. Tuve un sueño en el que una mujer estaba en una casa con una mujer, como siempre, una modelo muy hermosa, y la mujer me dice, desvístete rápido para tener relaciones. Y yo le digo, no, estoy casado, y eso ofende a Dios. Wow. Y ella me dice, vamos a ver si aguantas estando yo desnuda, en el sueño anoche. La mujer se desnuda y le dije, eres muy bonita, y aunque mi cuerpo quiera, no puedo ofender a Dios. Y sorprendentemente, Diego, esta mujer me dijo, qué bueno que hayas aguantado, te felicito. Qué extraño, ¿no? Pero estuve meditando, me dije, gracias Señor, porque me has ayudado a mantenerme libre. ¿Por qué lo digo? Porque fíjate lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 5:1, dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Yo fui esclavo de la pornografía por mucho tiempo y todo este tipo de cosas, y Cristo me hizo libre. Ahora dependía a partir de ese momento mantenerme yo en esa libertad. O sea, era parte ya de mi propio esfuerzo, porque si yo fuera otra vez comenzado a ver estas páginas y dedicar tiempo a otra vez, fuera vuelto a caer esclavo de todas estas cosas. ¿Y qué es lo que quiero decir? Es una lucha. Uno, no sé, de lo que sea que Dios te haya hecho libre, tú tienes que batallar por mantenerte en esa libertad. Hay que tratar de saltar y pasar por alto todas aquellas condiciones que pueden volvernos a hacer caer, que pueden volvernos a hacer retroceder. Y yo de verdad le doy gracias porque Dios me ha ayudado a mantenerme libre. Le conté a mi esposa, mi amor, tuve este sueño otra vez así. Tenía, Diego, yo creo que más de un año que no tenía un sueño de eso. Le dije, estoy contento porque sé que me he mantenido libre de verdad. Gloria a Dios, Isago. Y cuando nos bendice escuchar tu testimonio, porque hoy precisamente Dios nos ha estado hablando mucho sobre cómo Él nos alerta y cómo nos previene y cómo también somos muchas veces también tentados a través de sueños, ¿no? Dios nos habla en sueños, pero también el enemigo nos tienta. Pero cuando en nuestra vida hemos podido depositar nuestra confianza en Dios y nuestra meditación está en su palabra, entonces también no solamente es edificado el intelecto, es edificado el ser interior, porque en ese sueño operó el ser interior, fue la respuesta desde el interior ante la tentación, y es poderoso pues ver cómo el recurso de su palabra y de su verdad
nos resguarda aún en nuestros pensamientos, nos resguarda aún en aquellas cosas de las que no son plenamente conscientes, y que lo que decías es una situación de constancia. El entender la necesidad de nosotros agradar a Dios. Yo también durante un tiempo en la juventud tuve mucha batalla con esto, porque en el mundo pues eso se considera algo normal, y después al conocer al Señor tuve que empezar a orar: Señor, santifica mi mente, santifica mi alma, mi espíritu, y oraba todos los días para que Él limpiara mis pensamientos, y fue sorprendente ver cómo años después esos pensamientos desaparecieron, que tenía que hacer un esfuerzo para poder volver a recordar imágenes del pasado, pero vi cómo realmente Dios renueva el pensamiento, cómo el Señor, la sangre de Cristo nos limpia, pero es una decisión nuestra mantenernos, porque estamos siendo bombardeados, y hoy en día con tanto acceso a la información por las redes sociales, a través del internet, tenemos la mesa servida, y el enemigo es especialista para cautivarnos, para esclavizarnos, pero Jesucristo nos ha hecho libres, y especialmente si tú estás batallando con esto y Dios ha sacado a colación este tema, es para decirte que sí se puede superar, se puede vencer, no solos, necesitamos de su ayuda, así como Isaac recibió esa palabra: sé libre. También Dios operó libertad en mi vida, y muchos están batallando con esto, pero hasta que no tomes la decisión de entregarle eso a Cristo, hasta que no tomes la decisión de decidir querer también ser libre, no lo vas a poder experimentar. Y Diego, y te puedo decir que se siente una satisfacción profunda de libertad maravillosa. ¿Te acuerdas que yo dije que le había dicho: Señor, no quiero servir así? Y me acuerdo que yo le dije: Señor, no me pongas a servir hasta que no me hagas libre. Y eso fue una oración constante. Increíblemente, esos 10 años, los últimos 5 años ya no me decían nada. Y después de ese evento sobrenatural que tuve, me acuerdo que llegó un día a la iglesia y me dice: hermano Isaac, le toca predicar. Yo, wow. Entonces me llegué a mi casa y estaba yo acostado llorando en la cama, y le dije a mi esposa me preguntó que qué me pasaba. Le dije: me pusieron a predicar hoy, estoy listo, realmente estoy libre. Le dijo: por primera vez me siento libre sin que nada me acusara. De verdad fue maravilloso sentirme así, y sentirme como me siento hoy es maravilloso. Gloria a Dios. Y bueno, qué tremendo cómo de una y otra forma el Señor nos muestra su fidelidad. No quiere decir que no tendremos batalla, tendremos luchas, estaremos sometidos a tentación. Por eso cuando los discípulos se acercaron a Jesús para decirle: Señor, enséñanos a orar, y Jesucristo les enseñó en su dirección al Padre, que diariamente también ellos clamaran para ser libres de tentación. Líbrame de toda tentación, porque la tentación vendrá, mas Dios nos ayuda a no sucumbir en ella, pero también es nuestra decisión. Así es. Así que es una decisión mantenerse libre. Dios te liberta, pero mantenerte es una acción en la que necesitamos tener dominio propio. También es un fruto que procede, la Biblia dice: añada a tu fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento paciencia, y a la paciencia dominio propio. Y el dominio propio tiene que ver con ese autogobierno. Pero ¿cómo logramos el autogobierno? Pues precisamente llenándonos de su palabra, llenándonos de Él, que satisface nuestras necesidades, siendo agradecidos por lo que tenemos, y de esa manera podemos experimentar su libertad. Y sé que por ahí también tenemos a nuestro hermano Jesús Ortiz. No sé si ya lo tenemos disponible. Estamos coordinando la transmisión. Tenemos también quienes se han comunicado a través del chat de nuestra transmisión en simultáneo por Facebook Live. Recuerden nuestra cuenta Vida Visión Radio, también por la mensajería. Nuestro teléfono disponible es el 0424 369 9517, 0424 369 9517 es nuestra línea disponible. Ahí está para que se comunique con nosotros. Y Diego, y algo que queremos decirle a todos nuestros oyentes, tanto de Facebook Live como por las ondas sonoras de Vida Visión. Ya tenemos nuestro canal de YouTube. Pronto tendremos allí todos los editoriales pasados, de tal manera que si te saltaste uno,
puedes ir ahí, chequear y gozarte de toda la palabra de Dios que compartimos en cada uno de ellos. Así que te invito a que ya nos comiences a buscar Vidavisión TV Channel, así se llama nuestro canal. Suscríbete. Ahí hay un video introductorio, dale me gusta y dale a la campanita para que cuando comencemos a subir video, bueno, te lleguen las notificaciones y de verdad puedas gozarte. Ya estamos pronto, eso está casi que calientico, montado ya en la paila, como dicen por allí. Así es, bueno, haciendo presencia en las redes sociales, entendiendo la necesidad precisamente de plantar su palabra. Jesucristo mismo dijo, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo habrá un cambio de mentalidad? Y de hecho, parte de los contenidos que queremos subir tienen que ver sobre los diseños de Dios, el diseño de Dios para el matrimonio, el diseño de Dios para la vida de familia, el diseño de Dios para la economía y programación intencionada como este espacio que habla acerca de cómo oír a Dios y poder ser testigos de su dirección y poder nosotros tener una relación íntima, personal y diaria con Él. Pues precisamente se trata de un diseño de Dios para el hombre y para la vida, que quiere que conozcamos y que practiquemos. Así es. Y parte de eso pues es la motivación de abrir este espacio en YouTube, donde podamos empezar a subir materiales producidos por nosotros, también por otros ministerios hermanos, amigos, que sabemos serán de gran edificación para usted que nos sigue. Y no sé qué nos dice Abraham. ¿Estamos listos? Estamos casi listos allí con el maná de hoy. Entre tanto, pues resumiendo un poco lo que hoy nos ha estado hablando el Señor, hoy ha sido especial Luis compartiendo con nosotros cómo también el Señor muy tempranito le inquietó, mostrándole un evento acerca de un amigo, el peligro. Esto lo llevó a levantarse, a orar. Y a veces no entendemos el poder de la intercesión, de la oración. Dios trabaja de la mano con nosotros. Dios es soberano, pero colocó al hombre en la tierra y le dio autoridad. Y la Biblia dice que Dios nos dio autoridad para sanar a los enfermos, para echar fuera demonios. Dios nos dio autoridad a través de la oración para que las cosas que no son ocurran. Y el poder de la intercesión, que tiene que ver cómo nosotros por medio de la oración, en comunión con la voluntad de Dios, podemos interferir en un evento, un acontecimiento. Y hoy Luis nos hablaba acerca de esto y cómo, recordando el libro de Juan que dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y es tremendo cómo Dios puede movernos a orar por otros, incluso hasta por desconocidos o por situaciones, como somos movidos para orar por el país, como somos movidos para orar por quienes están en aflicción y no sabemos ni advertimos que realmente nuestra oración tiene efecto y puede transformar un hecho, un evento o la vida de una persona. Así que hoy meditábamos sobre esto, pero vamos a dar paso. Ahora tenemos a nuestro hermano Jesús Ortiz desde Bogotá, parte de este equipo, presidente del Ministerio Full Potential y también fundador del Ministerio Misión Carácter y Misión Antivirus, que tanto nos edifica y que formamos parte. Adelante Jesús con el maná de esta mañana. Hola, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ayer escuché un dicho que dice que el amor paraliza y no permite que luches. Y también fui testigo este fin de semana de 3 historias increíbles. Una de una mamá que su hija cumplía años y habían quedado por la situación actual en diferentes ciudades. Y el traslado era imposible, el dinero no existía y había en esta fuera ciudad protestas. Entonces era más difícil. Y sin embargo vi esta mamá decidida porque era lo que tenía que hacer. Su hija estaba de cumpleaños. Es una hija pequeña. Y entonces esta mujer pareciera que ninguna de las 3 obstáculos la iba a detener y efectivamente así fue, estuvo allí y al volver tuve la oportunidad de orar por ellas dos, la niña y la mamá, pero también al volver pude ver su satisfacción y vi también la cara de la niña, se llenó un vacío, es decir, esta mujer hizo lo que tenía que hacer, aún las dificultades, aún los obstáculos, cumpliendo las cosas, pero no dejó de hacer lo que tenía que hacer. Y eso depositó en esta niña seguridad, confianza y en esta mujer también. Y vi la importancia. Igualmente, una niña que después de terminar sus estudios, hacía unos meses nunca pudo volver al colegio a despedirse de sus amigos. Y había ese sentido de que no se iba a poder cerrar ese ciclo de 13 años de estudio con sus compañeros. Sin embargo,
aún cumpliendo las leyes, se logró hacer un evento donde pudieron hablarse, decirse las palabras que tenían que decir, recibir lo que tenían que recibir. Y lo mismo esta niña, en la noche que llegó después de haber cumplido con esto, pude ver su cara de llenura, de satisfacción. Es decir, se hizo lo que tenía que haberse hecho. Igualmente, una hermana o un par de hermanas que querían ver a su mamá en el día de cumpleaños y querían pasar un tiempo. Igualmente, restricciones de movilización, de cosas, pero cumpliendo las leyes lo hicieron. Y pude ver también la satisfacción de haber hecho lo que tenían que haber hecho. Estamos en un momento donde por las restricciones, por las situaciones, muchas personas no están haciendo lo que saben que deben hacer. Y créame que eso está generando muchos vacíos, fracturas en las personas y en las relaciones. Pero realmente el amor es hacer aquello que tenemos que hacer. Y cuando hay amor sobrepasa cualquier obstáculo y podemos fortalecerlo. Recuerda, el miedo paraliza y no deja que luches. El amor vence el temor y el temor trae castigo. Así que es muy importante que logres discernir qué hay en tu corazón, qué tienes que hacer, sabes que tienes que hacer y dejar que Dios te guíe y luchar por eso. Que tengas un buen día. El perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor es Dios guiándote en lo que sabes que tienes que hacer. Que tengas un excelente día. Así es, excelente. Gracias, Jesús, por esa poderosa palabra, esa reflexión, donde nos recuerdas lo que dice la Escritura, que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor, y cómo a través de esas tres historias que acabamos de escuchar pudimos ver a tres diferentes hechos donde hacer lo correcto venció las limitaciones y nos deja en evidencia que no podemos dar cabida al temor porque nos paraliza, no nos permite hacer lo correcto. Y bien lo que nos compartes con respecto a este tiempo de crisis que precisamente viene como para justificar el que no hagamos lo que tenemos que hacer, y eso nos confronta porque nos hace culpables, mas Dios nos llama a obrar a través de la fe. Dios nos ha hablado mucho acerca de esto y la satisfacción de cuando hacemos nuestra parte y Dios hace su parte. Así que gracias por esa palabra, Jesús, que nos anima. Y usted, amigo, que está ahí en sintonía, creo que Dios nos ha hablado de diferentes formas en donde hemos sido movidos a hacer lo correcto conforme a la palabra que Él ha depositado en nosotros. Luis, a primera hora siento inquietado para orar e interceder por una necesidad. Josías, desafiado por Dios para creer y avanzar. Robert, confrontado por el Señor para descansar en Dios y vivir conforme a la palabra recibida. Jesús, que esta mañana Romero nos decía, pues precisamente confrontado en la palabra también para tener cuidado de nuestras apreciaciones y juicios y no encontrarnos muchas veces luchando con Dios al criticar o señalar a otros. Y Isaac nos compartió hoy su testimonio de victoria, de la satisfacción que es que de la palabra que nos hemos nutrido ante la tentación, poder experimentar la victoria, de vencerla. Así que hoy Dios hablándonos de diversas formas y instándonos a descansar y depender de Él, sabiendo que en la medida que somos llenos de su palabra y llenos de su amor, se irá el temor, la aflicción y podremos ver a Dios obrar a nuestro alrededor y en nuestra vida. Así que ha sido un placer acompañarles en esta mañana, en este editorial. Aquí con nosotros Luis Rodríguez. Luis, despídenos. Bueno, les declaramos bendiciones para todas las personas que nos escuchan y nos ven. Recuerde que Dios tiene control de todas las cosas y a Él no se le escapa nada. Bendiciones y que tengan un feliz y próspero día. Así es. Bueno, nos vamos, José. Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos. Les esperamos mañana en una nueva edición del editorial. Continúen con la programación de Vida Visión Radio y a la distancia un abrazo radial para todos. Un placer y un gozo acompañarles.